En 2 Corintios 13:8, leemos allí: pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Eso lo escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8. Pero ¿qué significa? Es la pregunta que vamos a formularnos. En primer lugar, ese versículo es una garantía, es una promesa segura dada a los creyentes en cuanto a que la verdad del Evangelio al final y más temprano que tarde prevalecerá sobre toda argumentación y sobre todo ataque en contra de ella. Esto, por supuesto, nos brinda una gran tranquilidad a los creyentes a la hora de defender nuestra fe, porque tenemos la certeza de parte de Dios de que estamos del lado triunfador. Pero quiero que miren ese versículo con más detalle, porque Pablo no solo dice que al final la verdad del Evangelio prevalecerá, sino que en último término todo juega a favor de la verdad. Es decir, que no solo la defensa que los creyentes en la iglesia hacen de su fe sirve, por supuesto, a la causa de la verdad. No solamente eso, sino que también los ataques de los no creyentes en el mundo, los que ellos dirigen contra la fe, también terminan al final jugando a favor de la verdad. Pero, ¿cómo es esto posible?, se preguntarán ustedes. Voy a explicarlo acudiendo a una frase del apologista Os Guinness. Esa frase dice así: el contraste es la madre de la claridad. ¿Ven claramente la frase allí? ¿No la ven? La frase está ahí. ¿Cómo que no la ven? A ver, hagamos esto. El contraste es la madre de la claridad, pero la frase está allí. Si ustedes observan, allí está la frase. Sino que no tiene ¿qué? ¿Por qué no la podemos apreciar ahí? Porque no tiene contraste. Porque las primeras letras las puso en un azul tenue y las últimas en blanco. Entonces se pierden contra ese trasfondo, pero están allí. Solamente cuando le damos contraste podemos apreciarlo bien. Contraste, justamente. Eso es lo que la mentira le brinda a la verdad, un medio de contraste para que la verdad pueda verse y apreciarse con mayor claridad. Vamos a ver esto de manera muy gráfica desde el ángulo que nos brinda uno de los 5 sentidos del cuerpo. Me voy a referir al sentido de la vista. En relación con el sentido de la vista, decía C.S. Lewis lo siguiente. Él decía: si usted ve a través de todo, entonces todo es transparente. Pero un mundo transparente es un mundo invisible. El ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver. Escuchen eso. El ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver. Recordemos nuestras clases de física en el colegio. Allí se nos enseñó que las 3 características físicas que exhibe la materia en relación con la luz y con el sentido de la vista, y que nos brindan los medios de contraste necesarios para apreciar y para comprender las cosas mediante la observación y las consecuentes imágenes visuales que nos formamos de ellas, son ¿cuáles? Transparente, primera imagen de aquí, ahí hay una lámina transparente, por eso ustedes ven los colores. Translúcido, ahí ya la lámina no deja pasar del todo la luz y los colores ya se comienzan a ver distorsionados. Y la última lámina es opaca, ya no deja ver los colores. Son las 3 características de la materia en relación con la luz y con la vista. Piensen entonces en esto. Si todo lo que existe fuera opaco o transparente, no podríamos ver nada. ¿Por qué? En el primer caso, todo opaco. Si el aire o el vacío transparentes a través de los cuales podemos ver debido a que dejan pasar la luz casi sin restricción alguna, fueran en realidad opacos, pues no podríamos ver nada. El aire mismo es opaco, no nos deja ver nada. Estaríamos completamente a oscuras todo el tiempo, de manera permanente. Pero si todo fuera transparente, todo, la luz no serviría para nada porque no habría nada que ver. Lo opaco no deja ver nada más allá, mientras que lo transparente lo deja ver todo. Por eso necesitamos ambas cosas. Lo transparente para que haya un medio a través del cual ver,
y lo opaco para que exista algo que podamos ver. De igual modo, en el campo del pensamiento necesitamos las ideas falsas para poder apreciar mejor las ideas verdaderas. Esto era lo que el apóstol Juan tenía en mente, cuando en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice así: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Los que salen de la iglesia y se oponen a la iglesia le brindan un servicio a la iglesia al darle contraste a las verdades del evangelio. Por eso es que aún las mentiras y las ideas falsas divulgadas por las ideologías del mundo y el pensamiento secular terminan sirviendo, aún a su pesar, a la causa de la verdad, y la hacen resaltar más sobre el trasfondo que le brinda la mentira. Vamos a examinar esto con un mayor detalle, observando algunos ejemplos a lo largo de la historia antigua y reciente que nos muestran el papel que las herejías, escucharon bien, las herejías han desempeñado a la hora de divulgar el evangelio de manera más convincente. Un papel que, contrario a lo que muchos de los cristianos pensamos cuando nos hablan de herejía, no es tan malo, ¿saben? La herejía no es tan mala como a veces se nos quiere hacer creer. Tanto así que un historiador del cristianismo tan prestigioso como el cubano Justo L. González dijo esta frase. Él dijo: a pesar de sus errores, y en buena medida gracias a ellos, los herejes han tenido una función positiva en los designios de Dios. Y lo dice un historiador. Esto no deja de sonar sorprendente si tenemos en cuenta que los herejes y sus herejías han despertado tradicionalmente una ardiente oposición y condenación por parte de la iglesia. Las herejías son, por decirlo así, la bestia negra de la sana doctrina. Esos son las herejías. Y es por eso que el celo que los cristianos mostramos en defensa de la fe no nos permite ver algunas verdades sobre las que Justo L. González llama nuestra atención desde la óptica de la historia. Una de ellas es esta: un gran porcentaje de los herejes de los primeros 4 siglos de la iglesia, particularmente aquellos que le dan nombre a las herejías, fueron cristianos comprometidos y bien intencionados. A veces los vemos como conspiradores, como infiltrados dentro de la iglesia, que estaban allí para estropear a la iglesia desde adentro. No, los primeros herejes fueron cristianos tan comprometidos y celosos como ustedes. Equivocados, sí, pero cristianos sin mala intención. Y es que, como continúa diciéndolo Justo L. González, lo que para unos es renovación, para otros es herejía. Piénsenlo. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, Lutero y los reformadores eran ¿qué? Herejes. Pero para nosotros fueron reformadores que estaban renovando a la luz de la Biblia el entendimiento equivocado que para ese entonces se hacía de la doctrina cristiana. El problema es que, no obstante que hayan sido bien intencionados, la buena intención por sí sola no garantiza que la postura que tú tienes sea la correcta. Tú no puedes, en el campo de la teología, decir: no importa en lo que creo porque tengo buena intención. No, puedes tener buena intención, pero puedes estar errado, aunque estés con la mejor intención. Por eso es que las herejías, las enseñanzas de los heresiarcas son los herejes que le dan nombre a las herejías. Por ejemplo, si hablamos de arrianismo, Arrio no sería solamente un hereje, sería un heresiarca, porque él es el que le da nombre. Las enseñanzas de estos personajes y de sus seguidores, que son los que llamamos herejes, deben ser combatidas y condenadas. No me vayan a malentender, no quiere decir que ahora vamos a relajarnos ante las herejías, no. La Biblia indica en multitud de pasajes que debemos hacerlo, nos exhorta a hacerlo de este modo. Pero sea como fuere, bien o mal intencionados, los herejes le han prestado un servicio histórico a la iglesia al forzarla a reflexionar y a establecer con rigor metódico y sistemático, con apego a la Biblia y a la experiencia cristiana, la doctrina correcta.
sobre los temas que se hallaban en discusión con los herejes. Y de paso, ha obligado también a la iglesia a rescatar esas verdades que los herejes enfatizaban, pero sin caer en los condenables errores a los que esos énfasis dieron lugar. Eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia debe hacer algo que el profeta expresa gráficamente de este modo. Él dice que debemos separar el grano de la paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. La iglesia está llamada a separar el grano de la paja y a hacer algo más que la Reina Valera nos dice: entre sacar lo precioso de lo vil. Me gusta este pasaje en versión Reina Valera, Jeremías 15:19. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay que entresacar lo precioso de lo vil. Eso es algo que la iglesia tiene la obligación de hacer. Y las herejías le prestaron ocasión de hacerlo. Fue gracias a las herejías que la iglesia estableció las doctrinas que nos han venido sirviendo de salvaguarda y de medio de contraste para seguir identificando y dejar expuestos a los nuevos herejes que no hacen más que reencauchar las viejas herejías, pero con nuevo ropaje. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, gnosticismo. Gnosticismo, la herejía más temprana que tuvo que enfrentar la iglesia fue el gnosticismo griego. Era una creencia que afirmaba que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Se infiltró en el cristianismo para negar la condición auténticamente humana de Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Los gnósticos no tenían problema en afirmar que Jesucristo era Dios y como tal perteneciente al mundo bueno del espíritu, pero negaban que Él era hombre. ¿Por qué? Porque ser hombre significaba que Cristo participaría de la materia, porque todos los hombres, si ustedes se tocan, somos seres de carne y hueso. Y fue justo gracias a la temprana infiltración del gnosticismo en la iglesia que los autores del Nuevo Testamento tuvieron que escribir en las epístolas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porciones que nos permiten a todos los cristianos posteriores a ellos identificar a los gnósticos y combatirlos siempre que hacen nueva aparición. Les voy a decir qué porciones fueron escritas expresamente en contra de los gnósticos. Colosenses 2:8, Colosenses 2:16 al 23 y Primera de Juan 4:1-3. Son pasajes que Juan y Pablo escribieron en contra de los gnósticos que se estaban infiltrando de la iglesia. De hecho, si ustedes han leído las epístolas, sabrán que buena parte de las epístolas paulinas se escribieron para combatir y para aclarar algún tema que se estaba siendo controvertido en el momento. Y mediante esa exposición, Pablo entonces nos revelaba la verdad contra el trasfondo que le brindaban los errores que se estaban divulgando en un momento dado. Esa es la primera. Vamos con el segundo ejemplo. Marción. Una de las acusaciones que han ganado fuerza a nivel popular entre los inconversos en contra del cristianismo es la que cuestiona la autoridad de las escrituras debido al papel que la iglesia habría desempeñado para establecer el canon o el conjunto de los libros que constituyen nuestras Biblias actuales, particularmente los que tienen que ver con el Nuevo Testamento. El pensamiento secular ve ese proceso con sospecha, porque los no creyentes presumen que a lo largo de este proceso la dirigencia de la iglesia manipuló los libros de la Biblia y seleccionó de manera arbitraria y tendenciosa los que más convenían a su agenda encubierta para servir a sus intereses de poder y de control sobre las conciencias de los fieles. La novela El Código da Vinci postuló esa teoría. La novela El Código da Vinci dijo que el punto culminante por la que la iglesia terminó manipulando y estableciendo de manera arbitraria el canon fue el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, para eliminar, según nos dice Dan Brown, este novelista,
en complicidad con la facción dominante de la iglesia, todas las disidencias que existían hasta ese momento al interior de la iglesia cristiana, entre las que estarían los gnósticos, y sus libros quedaron así proscritos y condenados a partir de ese momento. ¿Cómo respondemos a este ataque? ¿Cómo los cristianos podemos salirle al paso y decirles que eso no fue así? Pues siendo conscientes que la iglesia ya había respondido a este ataque mucho antes, desde la época de Marción. Ahora sí vamos con Marción. La iglesia antigua se había visto literalmente empujada a tratar este asunto cuando Marción, un hereje de mediados del siglo II después de Cristo, el concilio de Nicea fue en el siglo IV, estamos hablando aquí del siglo II, un hereje de mediados del siglo II estableció de manera arbitraria y unilateral su propio canon de las Escrituras, al cual la iglesia tuvo que responder pronunciándose por fin sobre el particular mediante consultas y consensos. A ver, Marción era antisemita. Para los que no saben qué es antisemita, es una persona que tenía una actitud hostil hacia el pueblo judío y todo lo que tuviera que ver con ellos. Tal vez por eso es que a Marción no le gustaba la manera en que Dios se revela en el Antiguo Testamento a través de ese Dios justiciero, tirano y cruel que manda matar sin distinción hombres, mujeres y niños y animales. A él únicamente le gustaba el Dios de amor del Nuevo Testamento que se revela en Jesucristo. Por eso fue que Marción diseñó una Biblia a su gusto, a su acomodo. De un solo tijeretazo le cortó todo el Antiguo Testamento. Y se quedó con un Nuevo Testamento en el que únicamente había un evangelio, el de Lucas, por aquello de que Lucas no era judío. El único de los evangelistas que no es judío era Lucas. También conservó el libro de los Hechos de los Apóstoles porque lo escribió Lucas, y las epístolas paulinas, porque Pablo, a pesar de ser judío, era el apóstol de los gentiles. La Biblia de Marción, así de gruesa, fue el primer canon oficial, bueno, no oficial, pero fue el primer canon conocido en la historia de los libros de la Biblia. ¿Qué hizo la iglesia ante eso? Respondió convocando reuniones de consulta y deliberación llamadas sínodos y concilios, en los que por consenso le brindó su reconocimiento formal a los libros del Nuevo Testamento que hoy figuran en nuestras Biblias y, oído a lo que voy a decir, ya circulaban de manera masiva y providencial desde tiempo atrás en todas las iglesias del imperio, sin que se hubieran puesto de acuerdo para leer esos libros por parte de las autoridades eclesiásticas. En otras palabras, las iglesias nunca se pusieron de acuerdo ni consultaron conjuntamente para determinar los libros que debían ser leídos y estudiados por los creyentes para alimentar la fe y establecer la doctrina correcta en las múltiples congregaciones cristianas locales que conformaban la iglesia primitiva. Pero lo sorprendente es que cuando la dirigencia se vio empujada por el hereje Marción a tratar este asunto, consultando y pronunciándose oficialmente al respecto, encontraron que existía casi una total coincidencia en los libros utilizados por todas las congregaciones cristianas regadas a lo largo y ancho del imperio. La verdad es que no fue una decisión tan difícil, porque cuando consultaron encontraron, oiga, es que los mismos libros se leen en todo lugar aunque no se hayan puesto de acuerdo. Fueron muy pocos los que no contaban con el consenso universal de la iglesia. Y así la iglesia le dio la ratificación formal a esos libros que venían gradualmente dándole forma desde tiempo atrás a la iglesia bajo la sutil pero eficaz supervisión de Dios por medio de su Espíritu. Así fue que a su pesar el hereje Marción le prestó un buen servicio a la iglesia cuando la obligó a pronunciarse de manera temprana en el siglo II sobre este tema. Entonces podemos responderle a don Dan Brown: Señor, usted no conoce la historia. Eso que usted dice que sucedió en el siglo IV en el concilio de Nicea no es cierto. Sucedió 2 siglos antes gracias a un hereje que se llamaba Marción. Tercer ejemplo, lo mencioné brevemente al comienzo y ahora volvemos con él. Arrio. Arrio fue el promotor de una herejía que lleva su nombre, arrianismo.
una herejía que le dio muchísimo trabajo a la iglesia. Tuvo muchos adeptos y seguidores, aún entre la dirigencia de la iglesia. ¿En qué consistía? Consistía en negarle a Cristo su condición divina, afirmando que Él no era Dios, sino la primera y más elevada criatura creada por Dios, con lo que de paso también ponía en entredicho la doctrina de la Trinidad, que es fundamental para la fe cristiana. Eso lo hizo Arrio, pero fue justamente gracias a las discusiones que desencadenó y que generó Arrio alrededor de esa herejía que la iglesia le dio por fin un tratamiento debidamente metódico y sistemático a la controvertida doctrina de la Trinidad, que es distintiva del cristianismo donde quiera que se encuentre. Y además, y esto es lo mejor, gracias a Arrio, los cristianos obtuvimos esos 3 valiosísimos y muy bien trabajados documentos doctrinales de la antigüedad cristiana que conocemos como los 3 credos de la iglesia primitiva: el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. 3 documentos que se han convertido en referentes doctrinales obligados para toda la iglesia posterior en lo que tiene que ver con lo que la Biblia llama la sana doctrina. Esos 3 documentos se los debemos a Arrio. Arrio fue el que impulsó a la iglesia a redactar esas 3 joyas. Son 3 joyas. Para mí, esos 3 credos son, pues no son inspirados, no puedo decir que son inspirados, porque inspirada solo la Biblia, pero creo que el Espíritu Santo también participó aquí para redactar esos 3 documentos tan breves, tan precisos, tan exactos, y que hasta hoy no han encontrado documentos nuevos que los puedan sustituir. Gracias, Arrio, por eso. Vamos con el cuarto. El cuarto se llama Pelagio. Pelagio fue un monje británico que vivió en el cruce entre el siglo IV y V después de Cristo, y él negó la doctrina cristiana del pecado original. Él la negó. Negó esta doctrina con todo lo que implicaba para la práctica de la fe. Porque al afirmar que en realidad, eso es lo que decía Pelagio, no nacemos con esa inclinación heredada hacia la desobediencia que la teología llama pecado original, Pelagio pasó por alto lo que la experiencia humana universal nos muestra, en el sentido de que la obediencia no es algo natural en el ser humano. La obediencia no es algo con lo que nacemos. Eso lo podemos deducir de la labor de crianza. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano. Ah, bueno, entonces ustedes van a estar de acuerdo conmigo, yo también soy padre. La labor de crianza nos muestra que la herejía de Pelagio no tiene sustento en la experiencia. Nacemos con una inclinación hacia la desobediencia, una inclinación que la Biblia toma en cuenta con toda la seriedad del caso, cuando dice, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 22, versículo 15, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Nadie tiene que aprender a desobedecer. Todos nacemos ya aprendidos a desobedecer. No es casual que en la Biblia la corrección y la disciplina de los hijos sea un tema fundamental, recurrente en la práctica cristiana, abordado con especialidad en el libro de los Proverbios. La postura de Pelagio al respecto fue combatida y fue condenada como herejía por la iglesia, confirmando lo que cualquier padre o madre medianamente razonable tiene que admitir: los hijos no obedecen a los padres de manera natural. Y la doctrina del pecado original es el único planteamiento razonable disponible que explica la inclinación de todos los seres humanos a la desobediencia, al pecado y al mal. ¿A quién le debe su forma más madura esta doctrina del pecado original? Se la debe a Pelagio. Cuando Pelagio la negó y la atacó, la iglesia dijo: vamos a definir esta doctrina de una vez por todas con rigor. Y lo hicieron. Tanto así que John Ortberg, que es un autor de hoy, descartó la herejía de Pelagio diciendo simplemente esta frase, que me parece graciosa y contundente. John Ortberg dice: Pelagio, por supuesto, no tuvo hijos. Y es cierto, era monje,
Él no tuvo hijos. Si los hubiera tenido, Pelagio hubiera reconsiderado su postura. Como se cuenta que lo hizo un conferencista sin hijos que dictaba una conferencia titulada Reglas para criar a los hijos. Tan pronto tuvo hijos, cambió el título de la conferencia, Sugerencias para criar a los hijos. Cuando los hijos llegaron a la adolescencia, canceló la conferencia. Esto en lo que tiene que ver con la utilidad que las herejías le prestaron a la iglesia en la antigüedad, para prepararla mejor para defender la fe. Pero ¿qué decir de hoy? ¿Qué decimos de hoy? Pues lo mismo. Alfonso Torres de Castilla nos recordaba en una obra que él escribió, esta obra, cuando se ha logrado hacer desaparecer la herejía en un siglo, ha rebrotado con otro nombre en el siglo próximo, fatigando a la iglesia dominante en su vano empeño perseguidor. Las herejías no son tan variadas como podría creerse. Si nos tomáramos el trabajo, las podemos relacionar en una lista básica más bien corta. No obstante lo cual, una vez las identificamos, las combatimos, las condenamos y las extirpamos del seno de la iglesia, vuelven con frecuencia a resurgir posteriormente con nuevas vestiduras. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque, como nos lo dijo el rey Salomón en el libro de el Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 10 y capítulo 3, versículo 15, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Dios hace que la historia se repita. Y eso lo vemos con las herejías. Comencemos con Pelagio, a ver dónde lo ubicamos hoy. A ver si Pelagio de nuevo surge y saca su cabeza. El pelagianismo resurge hoy, ya no en la iglesia, tal vez, sino fuera de ella, a través de la filosofía de la Ilustración que dio lugar a la Revolución Francesa, particularmente la filosofía de Juan Jacobo Rousseau y su ingenua creencia expresada en esta frase: el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe, o el llamado mito del buen salvaje. ¿Esto qué es? Pelagio de nuevo. Aunque esto vaya en contra de la evidencia, hay mucha gente hoy en el mundo que cree esto a pie juntillas. Creen que el hombre es bueno por naturaleza. Pero para hacerlos entrar en razón, tenemos a nuestra disposición los contundentes argumentos de la doctrina del pecado original con los que la iglesia ya combatió en la antigüedad a la herejía de Pelagio. Arrio. ¿Cómo reaparece Arrio hoy? Este personaje reaparece de varias maneras en la actualidad. Primero, en la teología liberal del siglo XIX. Teólogos cristianos ellos, por lo menos de nombre. La teología liberal del siglo XIX que le prestó un muy flaco servicio al cristianismo, tengo que decirlo. Aquí sí, como lo dicen popularmente, con amigos así, ¿para qué enemigos? Esos fueron los teólogos liberales. Ellos afirmaron que Jesucristo era el más grande hombre que ha existido sobre la faz de la tierra. Eso suena muy bonito, pero después decían que al final de todo era meramente hombre, al fin y al cabo. ¿Qué es eso? Otra vez Arrio. No importa que hables de Cristo como el más grande hombre, si le niegas la divinidad, arrianismo de nuevo. Hablaré de esto con mayor detalle mañana en mi segunda conferencia. Pero Arrio también reaparece en las doctrinas muy conocidas de la secta de los testigos de Jehová. Y en contra de ambos grupos, hoy seguimos teniendo los tres credos de la iglesia primitiva y la doctrina de la Trinidad desarrollada con más que razonable y bíblica solvencia en cualquier volumen de teología sistemática. Cualquier volumen de teología sistemática que tú quieras leer, lo buscas y vas a encontrar uno o varios capítulos dedicados a la Trinidad y que vienen de tiempo atrás. Los gnósticos. Esta herejía también reaparece de manera sofisticada con los descubrimientos y la divulgación relativamente reciente de los llamados evangelios apócrifos, entre los que encontramos
entre otros de los más conocidos, los siguientes: el Evangelio de María Magdalena, que fue el utilizado por Dan Brown en su novela El Código da Vinci. Y tenemos junto a él también el Evangelio de Tomás y el de Judas Iscariote, que son tal vez los más divulgados en los últimos años por los medios de comunicación siempre hostiles al cristianismo para poder atacarlo mediante estos documentos. Pues bueno, estos evangelios apócrifos, ¿qué son? No son más que gnosticismo barato reencauchado. Eso es, gnosticismo barato reencauchado, porque hay un consenso entre los estudiosos de todos los trasfondos en el sentido de que estos evangelios apócrifos son evangelios escritos por los gnósticos con más de un siglo de posterioridad a los 4 evangelios canónicos de nuestras Biblias, y que estos evangelios lo que reflejan son sus variadas, sus contradictorias y disparatadas creencias ya desmentidas con suficiencia por la iglesia del primer siglo. Y finalmente Marción. Marción también reaparece. Marción reaparece hoy por cuenta de los ataques de los llamados nuevos ateos. Los nuevos ateos emprenden una serie de ataques contra la Biblia, entre los cuales, entre estos nuevos ateos, sobresale, por supuesto, quien nos visitó el año pasado para tener un debate en la Javeriana con el jesuita Gerardo Remolina. Me estoy refiriendo al líder de los nuevos ateos, que es Richard Dawkins, porque él ha vendido muchos libros de sus obras: El espejismo de Dios, El relojero ciego y El gen egoísta. Justamente, en uno de estos libros, Dawkins escribió lo siguiente. Escuchen lo que escribió en uno de estos libros. No le vayan a tirar piedras, porque no está acá además, pero dijo esto: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. Sacó el diccionario aquí. Pero en otra parte, este mismo personaje dice lo siguiente: no puede negarse que desde un punto de vista moral, Jesús es una gran mejora con respecto al ogro cruel del Antiguo Testamento. ¿A quién estamos escuchando de nuevo ahí? ¿A Marción? Estamos escuchando otra vez a Marción. Y los argumentos contra Marción son los que podemos desempolvar contra los nuevos ateos. En lo personal, y ya para terminar, puedo decirles que cuando en años relativamente recientes surgieron las polémicas alrededor de la novela El Código da Vinci, llevada también al cine, y que reivindicaba los contenidos del Evangelio gnóstico de María Magdalena como si fuera la versión correcta sobre los sucesos narrados en los 4 evangelios, o el posterior hallazgo, unos años después, del Evangelio gnóstico de Judas Iscariote, tal vez algunos de ustedes recuerden todavía esas noticias, yo no me preocupé. A mí me entusiasmó la polémica que se armó aquí. Y siempre me entusiasman. ¿Por qué? Porque me brindan oportunidad. En mi iglesia, en Casa Roca, en Bogotá, esos 2 episodios me brindaron oportunidad de predicar sendos sermones sobre estos 2 temas, para dejarle a la iglesia las cosas en claro sobre estos asuntos. Aproveché el gran interés que se despertó dentro y fuera de la iglesia alrededor de esto, porque todo el mundo hablaba de ello y muchos cristianos se manifestaban muy preocupados, se me acercaban preocupados sobre esto, por la situación, y en su ignorancia sentían incluso que les estaban moviendo el piso en el que se apoyaba su fe al no contar con respuestas para esos ataques. Pero déjeme decirle otra cosa: estoy seguro que si hubiera predicado estos sermones en otras circunstancias, a muchos les hubieran parecido áridos y aburridos y se hubieran quedado dormidos a la mitad del sermón. Pero en ese momento no, porque toda la gente quería saber. Entonces, el ataque me brindó una oportunidad.
Señores cristianos, la Biblia y el Evangelio de Cristo no le teme a nada de esto. Porque Dios sabe que en toda confrontación de la verdad con la mentira, la verdad prevalecerá, tarde o temprano. Amén. Pero nosotros podemos acelerar la victoria de la verdad sobre la mentira si estamos preparados. Y tenemos la fe y el conocimiento necesarios para aprovechar las mentiras de moda y utilizarlas sabia y estratégicamente como medio de contraste para hacer que la verdad eterna resalte con mayor nitidez y claridad. Pero si no estás preparado, la alternativa puede ser muy diferente y peligrosa, como lo advierte el apóstol Pablo a quienes carecen de una fe madura y no están por tanto preparados para presentar una defensa consistente de su fe ante estos ataques periódicos que el mundo le dirige con estas peregrinas, apresuradas y malintencionadas teorías y malas interpretaciones de los hechos. ¿Cuál es la alternativa si no estamos preparados? La que el apóstol Pablo nos cuenta aquí. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, de ti depende cuál de estas dos opciones escoges. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.